Bien, chicos. A ver su atención, por favor. Miren para acá. Ya. Como clase el día de hoy vamos a trabajar lo que es la formación de palabras. En este caso, ¿qué quiere decir? A partir de una raíz vamos a ir añadiendo afijos y podemos obtener, de esta manera nos va a permitir poder obtener nuevas palabras. Cuando nosotros hablamos de raíz o lexema, aquí nos dice que es el elemento que contiene la base de significación de una palabra. Por ejemplo, manzana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de manzana es una raíz. Y cuando hablamos de perro también es una raíz, ¿ya? No se olviden de eso. Cuando nosotros nos referimos, nos referimos a afijos, nos dicen que son elementos que aparecen ligados a una raíz, en este caso, como les había dicho, manzana o perro en los ejemplos, o un lexema, que de esta manera se añade un significado completo de la palabra. Por ejemplo, asa por ejemplo, asa, oso, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a diferenciar? A ver, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Con morenazos, ¿no? Morenazos y también de repente mujeraza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque terminan en azo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de eso nos referimos a los prefijos, ¿ya? Que siempre te van a dar una palabra y ¿qué tienes que hacer? La tienes que completar, ¿ya? Retomando el tema, cuando hablamos de lo que son prefijos, ¿no? En este caso, en la A incluye la negación. Por ejemplo, ateo. ¿A qué significa ateo? Personas que no creen en Dios, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, en el significado, nos dice que es la negación. Cuando decimos en el prefijo anti, ¿no? En el significado se refiere a la oposición. Antiaéreo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo la oposición. ¿Ya, chicos? Cuando nosotros nos referimos a mono, ¿no? Es único o uno solo. Se refiere a una sola cosa. Como por ejemplo, monocolor, ¿no? Más o menos, va cobrando sentido. ¿Ya, chicos? Igual yo se los voy a explicar de una manera un poquito más clara. A ver, ya está. Cuando nos referimos a los sufijos, nos dicen que son elementos que se colocan antes de la raíz. ¿Yo qué les dije que se conocía como raíz? Manzana y el otro perro. Muy bien, entonces va antes de la raíz y le añaden que una significación. ¿Ya? Por ejemplo, sufijo, hada. En el significado, contenido, golpe. En el ejemplo, cucharada y manotada. Pero ¿cuál era el sufijo? Hada. Entonces, si a ti te dan un sufijo, ¿qué les dije? Que se tenía que completar la palabra, ¿no? Con la que esta corresponda. A ver, otro. Ansia. ¿Cuál sería el significado cualidad? ¿No? Ahí te está diciendo qué significado tiene que tener. Y en el ejemplo, elegancia. Entonces, si te doy ansia, si el significado es cualidad, en este caso el ejemplo sería elegancia. Ahí ya van viendo que va cobrando sentido, o sea, va teniendo sentido lo que se quiere transmitir. ¿Ya, chicos? Cuando nosotros hablamos sobre la derivación, nos dice que es un proceso de formación que más conoces. Es decir, es un poquito más simple, ¿no? Las palabras son formadas por derivación. ¿Ya, chicos? En este caso, van a utilizar una raíz
y un sufijo, ¿no? Por ejemplo, mesa. Y lo completamos mesera, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a dar una pequeña palabra y tú ¿qué vas a hacer? La completa, ¿ya? Por ejemplo, si yo te doy libro, ¿tú qué me dices? Librería. Librería, librero. Claro, muy bien, Adiel, librero. Entonces, ¿qué va haciendo? Va cobrando sentido. Depende de la rapidez mental. Es por eso que les digo que antes de alguna sesión que nosotros hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Muy bien, Adiel. Entonces, seguimos. Cuando nosotros hablamos de la composición, ¿a qué se refiere? Que es el segundo método para nosotros poder formar palabras nuevas o de otras ya existentes. Por ejemplo, usando palabras simples. Guarda. Por ejemplo, si yo digo guarda, es una palabra simple. Y si digo guarda y después digo polvo, la palabra, ¿cuál sería? Polvo. Muy bien, guardapolvo. Si digo cubre y después digo cama, ¿cuál sería la palabra? Muy bien, cubre cama, ¿no? Entonces, ahora vamos a usar las raíces cultas. Por ejemplo, biolo y después digo guía. Biología. Muy bien, biología, ¿no? Y si por ejemplo digo hipo y después dromo, ¿qué quiere decir? Hipódromo. Muy bien. Un cromo. Muy bien, Pierito. Entonces, cuando nosotros hablamos del término paréntesis, ¿no? Nos dice que es un método distinto, ¿no? Cambia al de derivación y al de composición, ¿no? Se trata de una combinación de estas. Por ejemplo, si yo digo 7 y después digo mes, ¿cuál sería? Ya. Entonces, seguimos. A ver, seguimos con unos pequeños ejercicios para practicar. Ay, pero ¿cómo las puedo trabajar con ustedes? A ver. Ya, mejor voy a pasar a lo que es una profundización, ¿no? De lo que es la formación de palabras. Por ejemplo, si yo hablo de derivación, ¿a qué se refiere? A la unión de una raíz. ¿Qué decíamos que era una raíz? ¿A qué se refería una raíz como ejemplo? Fijo o no fijo. Perro. Muy bien. Entonces, si decimos que es una unión de una raíz en prefijos y sufijos, ¿no? Y en los ejemplos puede ser arboleda, antítesis, pescador, ultramar, ¿no? Y cuando hablamos de la composición, nos dice que es la combinación de dos o más palabras, o sea, son ejemplos de raíces, ¿no? Sacacorchos, bocacalle, o sea, son términos que quizá por el momento se les dificulte un poco, pero a medida que vayamos nosotros practicando, desarrollando los ejercicios, va a ir cobrando más sentido. Entonces, cuando decimos paréntesis se refiere a la combinación y la derivación, ¿no? Y también la composición, ¿no? Cuando decimos desalmado, predominancia, asoñerado. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a trabajar lo que son ejercicios, ¿ya? Pero estos los vamos a hacer en la pizarra. En este caso, ¿qué han aprendido, chicos, con la explicación del día de hoy? A ver, alguien que me diga. Muy bien, que por una palabra podemos crear otras. Por eso, ¿cómo se llama? Formación de palabras. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar por terminada la explicación y vamos a trabajar ejercicios en la pizarra. ¿Ya, chicos? Muy bien.